Hey chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de Historia del Perú. Bien, el día de hoy tenemos una clase muy importante que es acerca del patrimonio cultural, pero no sin antes recordarles que esto va de mano con la historia que en la clase pasada lo acabamos de ver sobre su importancia para el estudio de los hechos del pasado y también del presente, recordándoles que el hecho histórico es importante conocer, pero a la vez de los personajes en la historia, porque de nada sirve que hablemos de personajes históricos como héroes si no conocemos su hecho histórico. Y también recordarles que cada uno de nosotros tiene su propia historia, en la cual también les mandé como actividad elaborar su propia historia personal. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos con nuestro tema del día de hoy que está enfocado acerca del patrimonio cultural. Vamos a entender y comprender qué es. ¿De acuerdo? A continuación. Bien, entonces el día de hoy tenemos la parte de el patrimonio cultural, como ya lo habíamos mencionado hace instantes. Entonces, ¿qué es patrimonio cultural? Para entender sobre el patrimonio cultural, les tengo a continuación un pequeño video en el cual vamos a poder escuchar y apreciar acerca de lo que corresponde a este término. ¿Qué es el patrimonio cultural? Son todos aquellos bienes y saberes propios e irreemplazables heredados de generación en generación por nuestros ancestros y mantenidos por nosotros hasta la actualidad. Son prácticas y tradiciones de un pasado atesorado durante muchos años por una comunidad. Son el testimonio de sus vidas, son ópticas que permiten comprender el mundo, son lenguas y artes que expresan un sentido particular de su existencia. El patrimonio cultural da cuenta de nuestra identidad y nuestra diversidad. Y al ser nosotros portadores de cultura, participamos en su construcción de manera activa. ¿Existen diferencias entre patrimonio cultural y patrimonio natural? La principal diferencia es que el patrimonio cultural es producto y creación del ser humano, mientras que el patrimonio natural son todos los elementos y recursos que concede la naturaleza. Y estos dos patrimonios, al complementarse, dan lugar al paisaje cultural, la cultura como agente y la naturaleza como medio. ¿Cómo se clasifica el patrimonio cultural? Se clasifica en patrimonio cultural inmaterial, mueble, inmueble arqueológico y documental. El patrimonio cultural inmaterial corresponde a las lenguas y tradiciones orales, celebraciones, conocimientos, saberes y prácticas como la medicina tradicional y la gastronomía, entre otros. El patrimonio cultural mueble comprende todos los bienes que pueden trasladarse, como pinturas, cerámica, textiles, libros. El patrimonio cultural inmueble hace referencia a los bienes que no pueden ser transportados, como casonas, plazas, cementerios, caminos, muros, entre otros. El patrimonio cultural arqueológico corresponde a los bienes muebles e inmuebles elaborados en épocas precolombinas. Y el patrimonio cultural documental comprende libros, documentos, archivos con carácter histórico, científico o simbólico. Conoce tu patrimonio, protégelo y celébralo. Muy bien, entonces chicos, como vemos, hemos tenido el pequeño video acerca que nos habla del patrimonio cultural con muchas características importantes. Entonces, para lo cual vamos a continuar con nuestro tema que es el día de hoy, el patrimonio cultural. ¿Qué es? El patrimonio cultural es toda acción, o sea, toda acción que realiza el hombre, ya sea material o inmaterial. ¿Qué quiere decir material o inmaterial? Cuando hablamos de material nos referimos, por ejemplo, ya ve, a todas las construcciones que existen en nuestro país, si hablamos de patrimonio cultural en nuestro Perú, ¿de acuerdo? Todas las construcciones que nos ha dejado nuestros antecesores y que al día de hoy lo podemos observar, lo podemos tener y considerar a la vez como patrimonio de nuestro país. Y también, eso es en la parte material, y en la parte no material, abstracta, tenemos, por ejemplo, en las danzas, en la parte de lo que corresponde al folclore, porque recuerden que el folclore es inmaterial, el folclore, tú no puedes tocar el folclore, tú puedes observar la danza, pero más no tocar. Esto, de acuerdo a los diferentes tipos de festividades o danzas que hay en nuestro país, que existen en nuestro país, también forma parte de nuestro patrimonio cultural de forma inmaterial y que
aquí lo menciona, integra a toda la nación y nos define como verdaderos peruanos. Recuerden que ante toda situación, los peruanos, incluso en esta situación que estamos pasando el día de hoy, estamos demostrando bastante unidad, bastante unión. Eso es algo que nos integra también como compatriotas, como connacionales y como peruanos. Vamos a ver la clasificación. Se clasifica el patrimonio cultural de 4 formas: material y tangible. Vamos con el primero de este lado de acá, formado por todas las evidencias materiales, ojo, de la actividad humana, o sea, todo lo que hizo el hombre y ha dejado a lo largo de la historia que aún existe, en el cual se puede tocar o se puede palpar. Por ejemplo, tenemos a los bienes inmuebles que no se mueven de su lugar. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, si hablamos es de la ciudadela de Machu Picchu, es algo, la ciudadela de Caral, es algo que no lo podemos mover de lugar en lugar, pero es un bien o un patrimonio inmueble. En lo que corresponde a los muebles, son aquellos que sí se pueden mover o cambiar de lugar. Por ejemplo, una vasija. Si yo encuentro una vasija, por ejemplo, descubriendo o arqueológicamente excavando en Caral, yo lo puedo llevar a un museo. Entonces, ese tipo de patrimonio es el mueble. En el natural y tangible nos dice que los lugares que ya sea por su belleza paisajística, por ejemplo, tenemos lo que corresponde a las áreas naturales protegidas que existen con gran diversidad de plantas, de aves, en lo cual el día de hoy está siendo protegido por nuestro país. Son reservas también, ¿de acuerdo? Para protegerlos y que de alguna u otra forma puedan perdurar a través del tiempo. Y recuerden que ahí muchas de las especies de plantas y animales también se encuentran y tienen derecho a su protección. Es el hábitat que incluso en algunos casos se encuentra en peligro de extinción. Vamos con el siguiente, inmaterial o intangible, que ya lo vimos hace un instante. Es de uso, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de las comunidades, pero, ojo, que no son materiales, que no se pueden tocar, pero que sí pertenecen a la parte del patrimonio cultural. Por ejemplo, las fiestas, tradiciones, como aquí lo veíamos, las danzas, la gastronomía, ¿de acuerdo? En algunos casos las fiestas, hay diversidad de fiestas en nuestro país, cada pueblo tiene su tradición, su costumbre, y esto hace parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Nuestro país es reconocido mucho por la diversidad de danzas que existen, la diversidad de festividades que existen, en lo cual hace muy llamativo para la parte turística a nuestro Perú. Eso es en la parte inmaterial o intangible. En la parte del patrimonio de la humanidad, ojo, de la humanidad, o sea, son todas las expresiones materiales, pero que ya no solamente le pertenece al Perú, sino también le pertenece al Perú y a la vez le pertenece al mundo. Por ejemplo, un tipo de patrimonio de la humanidad considerado por la UNESCO es Caral, que si bien es cierto es la ciudadela más antigua de América, le pertenece al Perú porque se encuentra en Barranca, en Perú, pero también a la vez le pertenece como patrimonio cultural del mundo, de toda la humanidad. Otro, por ejemplo, es Machu Picchu. La ciudadela de Machu Picchu también es un patrimonio cultural, si bien es cierto se encuentra en nuestro país, pero a la vez también le pertenece a la parte de la humanidad, esta ciudadela magnífica de Machu Picchu, descubierta desde el año 1911. 4 tipos de patrimonio clasificados: material y tangible, natural e intangible, inmaterial o intangible y de la humanidad. Ahora, lo siguiente. Cuando hablamos de cronología, ¿por qué hablamos y decimos que los incas se ubicaron o estuvieron, el fin de los incas fue en el año de 1532 cuando llegó Pizarro y sus huestes españolas? ¿Por qué hablamos de tiempo? La cronología es el tiempo y ese tiempo nos ayuda a ordenar todos los hechos que sucedieron, ¿de acuerdo? Y todos los procesos que pasaron, ubicarlos a través de una línea de tiempo, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea, nos ayuda mucho a ubicar y comparar los hechos en el tiempo. Por ejemplo, si hablamos de la independencia de nuestro país, ¿cuándo fue la independencia de nuestro país? Si hablamos de la proclamación, estamos hablando del 28 de julio de 1821. Cuando utilizamos el término 28 de julio de 1821, estamos haciendo uso de la cronología, porque estamos ubicando en el tiempo y en el espacio, de acuerdo a aquel hecho histórico, con una fecha incluso exacta, una cronología absoluta. ¿De acuerdo? Eso se refiere a la cronología, es el tiempo.
El espacio y la temporización es para establecer las épocas, las edades, como vimos en la clase pasada de la historia. Pero recuerda que nuestro país también tuvo épocas, ¿de acuerdo? Y justamente esas épocas es lo que vamos a analizar el día de hoy también en nuestra clase de patrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, si hablamos de edades de la historia, dividir la historia en edades, ¿cuál es? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. En este caso, por ejemplo, tenemos en la historia de nuestro país diferentes tipos de edades, ¿de acuerdo? Y la establecemos también en una línea de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos 3 líneas de tiempo. La época autónoma o prehispánica. ¿Qué significa prehispánica? Antes de la llegada de los españoles. Tenemos la época independiente o virreinal. ¿Qué es independiente, perdón, o virreinal? Cuando llegaron los españoles, nos dominaron antes de nuestra independencia. Y tenemos la época de, la última época que es independiente o republicana. En esta época, esta línea de tiempo de color verde, ya tenemos desde la independencia de nuestro país, donde se funda la República del Perú, hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Hasta la actualidad. Como vemos, en la parte de la época autónoma prehispánica, existen muchos periodos, el lítico, que es la edad de piedra, el arcaico inferior, el arcaico medio, el superior, donde va apareciendo la agricultura, ganadería, los primeros hombres, el formativo inferior, ¿de acuerdo? Donde van apareciendo las primeras culturas pre-incas, como Chavín, que va a ser la principal, formativo medio, formativo superior, el desarrollo regional y otras culturas más que va a aparecer, la gran cultura Wari, como la vemos aquí, los estados regionales, como Chimú y otros, y finalmente el imperio inca, que va a decaer en el año de 1532 a 33 después de Cristo con la llegada de los españoles y muerte del último inca, que es Atahualpa. En la época dependiente o virreinal vamos ya a depender mucho de los españoles. Aquí está, por ejemplo, el periodo de la conquista de Pizarro, luego de la época donde aparece uno de los mejores virreyes o el organizador de todo el virreinato peruano, que fue Francisco de Toledo, aquí lo tenemos en esta época, la parte de los reyes y los virreyes que llegaron a nuestro país, la revolución, la gran revolución de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, ¿de acuerdo? En tinta. Luego aquí aparece el virrey Fernando de Abascal, que suprimió todo tipo de rebelión y puso fuerte, en última instancia, al virreinato del Perú, y la época independiente, cuando aparecen las dos corrientes libertadoras, la corriente libertadora del sur con don José de San Martín y la corriente libertadora del norte con Simón Bolívar, que va a finalizar el año de 1824, el 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho, con la rendición del ejército español en nuestro país e inicia la época republicana, como vemos aquí, la época independiente. A partir de la época de republicana, de 1824 hacia adelante, va a pasar muchos sucesos históricos que van a ser importantes en nuestro país. Por lo tanto, va a ser importante y llamativo conocer acerca de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, pero eso más adelante lo vamos a ver. Ahora, esas son las etapas. Ahora, en la periodificación o periodización de nuestra época prehispánica antes de los incas, tenemos el siguiente cuadro, por ejemplo. Aquí están las fechas referenciales del año 0, 100, 200, 300 hasta 1532. ¿Dónde van a llegar los españoles? De acuerdo a acabar con todo lo bello que había sido construido por nuestros antepasados. A ver, tenemos también esta parte ya por años, por ejemplo, que se ubica el horizonte temprano, por aquí está Chavín, entre estos años se va a desarrollar el intermedio temprano, otras culturas, el horizonte medio, el intermedio tardío y el horizonte tardío que está caracterizado por el apogeo de los incas y el Tahuantinsuyo. Bueno, por ejemplo, aquí mismo, en el horizonte tardío, en el intermedio tardío, podemos observar el imperio del Tahuantinsuyo, que es la parte final, luego de que cae el imperio Wari y los estados regionales, ahí surge prácticamente el Tahuantinsuyo, ¿de acuerdo? Y va a llegar a su término con la invasión española. Y justamente hablando de culturas pre-incas, también existe un sistema de horizontes, para lo cual John Rowe, en el año de 1962, va a precisar cronológicamente, recuerda que estamos hablando del tiempo,
cronológicamente las edades, los años, las épocas en horizontes, ¿de acuerdo? Buscando un mejor orden, un mayor orden en el tema de ubicar en el tiempo todo hecho histórico que sucedió en nuestro país. Por ejemplo, tenemos en el horizonte temprano, si hablamos de horizontes, en el horizonte temprano está Chavín, Chavín de Huántar, ¿de acuerdo? La cultura matriz de nuestro país, la principal de la cual van a desbordar las diferentes culturas que van a existir. Hablar de Chavín es hablar de mucha arqueología que más adelante ya lo vamos a observar de forma particular o individual. El templo de Chavín, las cabezas clavas, el anzón monolítico, que seguramente ya lo has llegado a observar, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a analizar. Tenemos en lo que corresponde a los horizontes, el horizonte medio, o también llamado Wari, del año 550 a 900. Recuerda que ya estamos después de Cristo. Este sistema Wari, de acuerdo, fue principal en esta época porque va a desarrollar la alfarería y se va a expandir también con grandes centros urbanos. Va a construir ciudades, sobre todo en muchos lugares. El horizonte tardío o Inca, que es la parte final, de acuerdo, también tenemos del año 1470 al año 1532 a.C., va a caracterizarse porque los incas van a vencer a sus enemigos en la parte del Cusco, van a establecer una sociedad más grande, alianzas militares, se van a expandir y finalmente va a culminar con la abrupta llegada de los españoles y Francisco Pizarro y sus huestes. ¿De acuerdo? Entre el horizonte temprano y el horizonte medio tenemos el intermedio temprano, donde van a aparecer digamos, otros estados regionales también en distintas partes, macroetnias, o sea, etnias, pero también que van a crecer en cantidad poblacional también. Por ejemplo, tenemos a la cultura Bicu, Salinar, Nazca, Mochica, Lima, Recuay. Entre el horizonte medio y antes de los incas también tenemos el intermedio tardío, la última etapa de formación de las culturas pre-incas. Aquí aparece Chimú, la cultura Chincha en la parte del sur, que van a ser muy poderosos, de sistemas muy avanzados, sobre todo en la metalurgia, y que van a ser el soporte también de las actividades de los incas. En muchos de los casos, jóvenes, los incas, cuando llegaban a un pueblo, descubrían como Chincha, como Chimú, no los destruían, los invitaban a que formen parte, o si no, no destruían todo porque querían aprender de ellos. Por ejemplo, del Chincha, al reino Chincha, al Chincha y Cápac, no lo destruyeron, no destruyeron su reino, sino que al Chincha, al Chincha y Cápac, al curaca supremo, jefe supremo, lo invitaron a ser parte, el Inca lo invitó a ser parte de su realeza. El Chincha y Cápac se unió y el estado Chincha no fue destruido, sino que fue anexado. ¿Para qué? Porque el Inca le convenía tener la gran cantidad de flota de balsas que tenían los Chinchas, y eso fue anexado al Tahuantinsuyo. Como ves entonces, John Rowe lo ha dividido en horizontes para un mejor estudio. El horizonte temprano que tenemos aquí con Chavín, el intermedio temprano que tenemos con estas culturas también recién formativas como Nazca, Mochica, el intermedio, el horizonte medio, perdón, o Wari, de acuerdo, que aparece el gran estado regional Wari, un estado alfarero, la alfarería. Aparece el intermedio tardío con los ya reinos últimos, pre-incas, pero muy poderosos como Chimú en la parte costa norte y Chincha en la parte sur. Y finalmente el horizonte tardío inca, con los incas ya dominando todo el valle del Cusco, todo el Tahuantinsuyo, su formación, hasta finalmente la invasión de los españoles en el año de 1532 y completándolo en el año de 1533. Entonces, como vemos, la cronología es importante ver acerca de los hechos históricos para ubicarlo en un determinado tiempo. Lo otro, profesor, ¿por qué estamos hablando de cronología? ¿Por qué hablamos de horizontes si usted nos ha hablado de patrimonio cultural? Fácil, muchachos, porque en esta época, cada cultura que se va a desarrollar en estos horizontes, en esta parte de lo que es la cronología ubicada por John Rowe, de acuerdo, en estas etapas, van a dejar vestigios. ¿Vestigios como qué? Van a dejar construcciones, por ejemplo, que se van a observar hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Otro, como nos hablaba el video del patrimonio, las diferentes formas, también hay bibliográfico, hablamos de documentos también, ¿de acuerdo? Entonces, todo ello, como el de los incas, va a resultar importante, como de Chavín, Paracas, Nazca, etcétera, ¿de acuerdo? Que va a servir hasta el día de hoy para analizarlo y tenerlo a la vez como patrimonio cultural de nuestro Perú,
en algunos casos, como Caral, como Machu Picchu, como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, de esta forma comprendemos lo que es el patrimonio cultural, son las manifestaciones que el ser humano ha hecho, que nuestros compatriotas, si hablamos del Perú, hicieron en la antigüedad y que nos han dejado hasta el día de hoy para poder estudiarlo, analizarlo, conocerlo, y que a la vez nos sentimos orgullosos todos de que en nuestro país se hayan desarrollado culturas antiguas tan bellas y tan hermosas, y tener el gran legado de los incas que se expandió hasta en 5 países de Sudamérica. Entonces es importante nuestro tema del día de hoy, que hemos tratado acerca del patrimonio cultural, para valorizarlo, rescatarlo sobre todo y cuidarlo. Si vamos a un lugar turístico, ya sea Caral, ya sea un museo, no arrojemos basura, no pintemos, no rayemos las paredes o algo del museo, porque estamos dañando nuestro propio patrimonio, que puede ser de nuestro país o también que puede ser un legado cultural de toda la humanidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya entendimos la parte principal. A continuación, ya ustedes van a desarrollar una práctica calificada en la cual se les va a enviar el enlace para que lo puedan desarrollar. Yo sé que ustedes son tromes y van a sacar la mejor calificación. Lo otro, para finalizar, quería comentarles, por ejemplo, el tema de una memotecnia. ¿Qué es una memotecnia? Para acordarnos de las culturas pre-incas. Por ejemplo, Chapamona Tichihuá. Yo sé que tú lo vas a poder volver a repetir despacio, pausar el video para que lo puedas escuchar. Chapamona Tichihuá. ¿Qué significa Chapamona Tichihuá? Fácil. Chavín, Paracas, Nazca, Tiahuanaco, Chimú, Huari. Las culturas pre-incas están ubicadas en esa memotecnia. Tú simplemente mencionas Chapamona Tichihuá, Chapamona Tichihuá, y ya va separando cada cultura en cada sílaba que le corresponde. Es una forma muy curiosa, innovadora, ¿de acuerdo? Para poder aprender y conocer y recordar acerca de las culturas pre-incas, que es parte de nuestro patrimonio o legado cultural, el cual debemos cuidar y sobre todo difundir. Bien, entonces culminamos la clase del día de hoy, sino antes decirle que se cuiden mucho, no salgan de casa, cuídense todos, cuiden a su familia y sobre todo nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.